Mónica Herrera, Escuela de Creatividad Estratégica. Bienvenidos al futuro de la innovación ejecutiva, bienvenidos a la Escuela Mónica Herrera a romper la fila y saber un poco más de este tema a través de el aula virtual de Executive Education. Quiero comentarles, mi nombre es Catherine Gutiérrez, yo soy coordinadora académica de la unidad de EXED y aquí nos acompaña también nuestro ponente internacional, el cual nos estará hablando esta noche acerca de lo que es la creatividad. En esta Money Class, donde no hablaremos sobre lo que es creatividad como tal, sino cómo amarás la creatividad por sobre todas las cosas. Porque en la Moni Carrera y en la ducha estamos más que 1000% seguros de que un creativo no se nace, sino que se hace. Así que estaremos hablando un poquito de este tema durante esta hora junto con Federico Wilhelm, quien es no solo el coordinador de la especialización internacional en creatividad, sino que también es el director y, bueno, creador de la Escuela de la Ducha, la primera escuela de creativos de El Salvador. Él vivió en El Salvador, la creó en El Salvador, ahora actualmente vive en Argentina, así que bienvenido a tu casa nuevamente, Fede. Pero antes de darle la palabra, quería contarles un poquito para las personas que aún no nos conocen qué es Excel, qué es lo que hacemos, pues contarles que nosotros tenemos más de 17 años de estar en la educación ejecutiva de la Mónica Herrera, creando este tipo de talleres que generan experiencias innovadoras y sobre todo disruptivas que generan valor y que crean mejores competencias para profesionales como ustedes. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos la misma metodología de la Escuela Mónica Herrera, la cual está basada en diferentes aspectos o características de esta, la cual es personalizada, colaborativa, basada en proyectos, el porcentaje mucho más práctico y sobre todo abordamos retos reales y sobre todo tropicalizados a nuestra realidad salvadoreña. ¿Cuál es la oferta académica que nosotros tenemos como EXED? Pues contarles que parte de nuestra oferta académica tiene que ver con especializaciones y certificación de Executive Evolution, la cual tenemos tres grandes programas. La primera es la certificación en estrategia y negocios, la segunda es la certificación en marketing management y la tercera es especialización en creatividad integral. Y justamente de esta especialización es el que venimos a hablarles ahora y el contenido que verán este día es un poco de lo que se aborda o el sentimiento, el objetivo que tiene esta especialización, la cual realmente es una especialización que está pensada para que independientemente de la profesión que tú tengas, puedas aplicar estos procesos creativos estructurados para que tus ideas impacten de una manera diferente en los diferentes aspectos y ángulos de tu vida profesional. Así es que si tú piensas que no sos creativo, esta especialización es donde te va a transformar no solo la forma de pensar a través de diferentes materias que se cursan a lo largo de 5 meses, lo cual tienen diferentes contenidos como redacción creativa, la parte que hablamos una parte sobre lo que es el pensamiento creativo aplicado, el tema de dirección de artes, donde hay una estrategia y narrativa visual, creatividad digital a través de las diferentes plataformas e innovación digital, la parte del concepto para la construcción de ideas y todas estas materias van a desembocar en una fase final, la cual es un coaching creativo, en donde aplicamos todos los conocimientos de las diferentes materias para presentar ideas y una campaña real a un cliente que el cual nos evalúa y pone en práctica todo eso en la realidad salvadoreña. Así es que, bueno, eso es lo que se trata de la especialización en creatividad. El equipo académico está compuesto por diferentes nacionalidades. La primera es tenemos docentes salvadoreños, los cuales tienen alto reconocimiento y también tenemos docentes que están en Argentina, los cuales tienen unos grandes cargos dentro de las agencias. Y lo importante de este perfil no es porque han desarrollado profesionalmente o han estudiado este tipo de carreras, sino porque es su día a día y justamente viven de generar ideas y crear ideas y saben cómo son estos pensamientos creativos y cómo llevarlas a una realidad de las marcas. También parte de este equipo es Federico Wilhelm, quien nos estará acompañando esta noche, que él no solo es coordinador académico, sino que también él es director de creativo de Amaze Argentina y nos va a estar contando un poquito sobre este contenido en la Moniclas. También, como saben, todas las personas que participan en nuestra Moniclas, las personas que se queden al final, siempre tienen oportunidades exclusivas para que puedan juntarse a esta especialización.
Así que bueno, sin más, quiero darles la bienvenida ya a lo que hablaremos un poco sobre lo que es creatividad y contarles también de la biografía de Fede. Este es un breve resumen. Él es director creativo de Amaze. Como les dije, de Buenos Aires a El Salvador y de escribir para diferentes empresas como Coca-Cola, Budweiser, Visa, entre otras, fundó la primera escuela de creativos del país, el cual es La Ducha, Escuela de Creativos. También aparte de su profesión en diferentes agencias y grandes agencias con reconocimiento internacional, él también ha ganado premios internacionales como el Ojo de Iberoamérica y fue finalista en el León de Cannes. Ha dirigido importantes marcas a nivel global, es director y escritor de teatro, guionista y músico. Así es que Fede, bienvenido nuevamente a tu casa, bienvenido a la Escuela Mónica Herrera y ahora sí te doy todo el espacio para que nos contes un poquito sobre este tema creatividad que es grande, pero también tiene una mística, ¿no? De saber cómo podemos aplicarlo a nuestra vida laboral teniendo un pensamiento totalmente disruptivo en nuestra vida laboral. Muchas gracias, Kat, muchísimas gracias. Y bueno, me da un poquito de vergüenza, como siempre. Y la verdad que creo que de todas esas cosas, creo que una de las que más me gusta es justamente esto de interactuar con nuevos talentos. La verdad que es una de las cosas más lindas porque es donde uno se llena todo el tiempo de nuevas energías y también nuevos conocimientos, porque justamente lo que tiene la creatividad. A diferencia por ahí de otras carreras, es que el conocimiento no es unilateral, sino que va y viene justamente con los alumnos, ¿no? La creatividad no es algo que sea, digamos, no sé, como las ciencias, que es algo que puede ir evolucionando, pero que en definitiva siempre tiene digamos, una base que dentro de todo es la misma. No, la creatividad, yo cuando estudié creatividad y lo que es hoy en día creatividad es completamente otro trabajo, otra profesión, otro estudio. Esto va cambiando todo el tiempo. Entonces uno va aprendiendo todo el tiempo y también va aprendiendo con los nuevos talentos. Antes que nada, quería, bueno, decirles, los que se quieran poner la cámara, para mí muchísimo mejor, porque hoy, nada, es mucho más lindo eso de dar clase, digamos, de forma virtual, es raro, así que conocerles un poquito también la cara está buenísimo. Y hoy vamos a hablar un poquito justamente de creatividad en general, específicamente de storytelling. Antes que nada, bueno, contarles un poquito, ahí como decía Kat, la historia de la ducha, ¿no? De cómo arrancó este tema de la creatividad. En El Salvador, yo fui para El Salvador en el año 2016 y me encontré trabajando en una agencia de director creativo en Ogilvy y buscando nuevos talentos y realmente no encontraba cómo contratar esos nuevos talentos, o sea, cómo darme cuenta del talento de esos nuevos talentos. La única forma era ver por el currículum, que realmente no es una forma real de poder contratar gente, porque nadie me puede decir que haber estudiado en tal o tal lugar te va a hacer más creativo, o que vas a tener un estilo de creatividad, porque... A ver, todo el mundo es creativo, es lo que decimos, ¿no? Creativo no se nace, uno se va haciendo, pero de que ese perfil creativo realmente va para la agencia, eso solamente se puede ver con los trabajos. Se puede ver justamente con lo que uno demuestra justamente en los hechos. La creatividad es hacer todo el tiempo. Y esto es lo que da la ducha, digamos, en comparación con, por ejemplo, otras universidades de por ahí de marketing, de mercadeo, que realmente no tienen mucho que ver con lo que es una escuela de creativos. La Ducha tampoco es que ha inventado nada, digamos, hay en todas partes del mundo hay escuelas de creativos, pero se ha corroborado que es la mejor forma de aprender creatividad, justamente porque los profesores, a diferencia de otras universidades, son justamente directores de las agencias más importantes de creatividad, son referentes. Entonces, la verdad que son profesionales de lujo, la verdad que van a tener profesores increíbles, salvo por mí, los demás son increíbles y realmente son de diferentes también rubros, porque la idea justamente es eso, que ustedes tengan, digamos, inputs creativos desde diferentes lugares, digamos, desde la dirección de arte, desde el lugar de concepto, desde todo el mundo digital, de lo que es la inteligencia artificial, las redes sociales, gamification, ahora que el gaming está tan en auge, ¿no?
La personalización también, la creatividad personalizada, que hoy en día también es tan importante. Yo también trabajo en una agencia Maze que justamente va mucho sobre la creatividad personalizada. Pero bueno, la creatividad es algo muy grande, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué es ser creativo, ¿no? ¿Dónde uno puede poner la creatividad? Porque uno dice, bueno, ser creativo se puede hacer para todo, pero ¿de qué trabajamos los creativos? Esto también lo vemos en el curso y justamente somos resolvedores de problemas de forma creativa, donde todo el mundo vería una forma de ir, nosotros vamos por un lugar donde nadie se lo espera. Y estamos en un mundo ahora donde realmente todos tenemos un miedo muy grande, ¿no? Todos los que están acá, supongo que en algún momento se habrán preguntado si la inteligencia artificial los puede reemplazar. Pueden participar, pueden decir, realmente, ¿cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta? Realmente, ¿la inteligencia artificial me va a poder reemplazar en algún momento? Si quieren pueden comentar, o si quieren pueden prenderse la cámara, o abrir el micrófono, o comentar en el chat. Si se lo preguntaron alguna vez, no sean Y tímidos, la ¿eh? Yo sé verdad que que sí me lo he preguntado varias veces recientemente. Como programador siento que sí. Bueno, justamente, creo que es un miedo que sentimos todos hoy en día, ¿no? Hasta ahora, digamos, hace poco se firmó el primer contrato de un actor de Hollywood que era completamente inteligencia artificial. O sea, es tremendo cómo viene avanzando. Ahora, yo les voy a contar que si ustedes deciden estudiar en la ducha, bueno, no les quiero adelantar, vamos a ver un poquito qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial y por qué es tan importante la creatividad. Les voy a compartir primero, me lo siguen preguntando, dice Alex. Totalmente. Bueno, miren, vamos a ver un poquito de acá. Les voy a preguntar con compartir sonido. Ahí está. Em, Vamos a poner presentación. Ahí está. Primero, antes que nada, les quiero contar que en el 2026, o sea, ahora, precisamente la semana pasada, le pedí a la inteligencia artificial, yo trabajo mucho con la inteligencia artificial, le pedí a la inteligencia artificial lo siguiente. Le dije que escriba un manifiesto creativo y emotivo sobre Apple, la marca Apple, todos conocen la marca Apple, iPhone, todo. Un manifiesto, o sea, una escritura creativa, un manifiesto creativo y emotivo sobre Apple bajo el concepto Think Different, o sea, piensa diferente, ¿sí? Le dije, escribí el mejor texto creativo y emotivo sobre la marca Apple bajo el concepto Think Different. Y lo que escribió, el resultado fue el siguiente. Dice, somos una tribu de soñadores visionarios. Los que no se conforman con lo ordinario. Creemos en la creatividad, en la capacidad de cambiar el mundo con una idea. Desde el primer clic en un mouse hasta los smartphones, hemos sido los pioneros en marcar la diferencia. No nos conformamos con seguir el camino trazado por otros. Preferimos trazar nuestra propia ruta. Valoramos las mentes inquietas, los innovadores y los que se atreven a pensar fuera de la caja. Allí está la clave para cambiar el mundo. Piensa diferente, sé diferente. Bueno, ¿cuántos de ustedes qué piensan de esto? ¿Los emocionó? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Realmente sienten que fue algo distinto, creativo? Suena genérico y muerto. Muy bien, soy el genérico muerto. Muy típico de la inteligencia artificial, ¿no? Esto es algo que básicamente podríamos escribir todos, ¿no? Esto es algo que la inteligencia artificial hace algo que todos podemos hacer bajo una educación cuadrada y lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se basa justamente en datos, en ser lo más perfecta posible, ¿sí? No hay nada menos salir de la caja que la frase salir de la caja. Pensar fuera de la caja es la frase más cliché del planeta. Bueno, esto es 2026, la inteligencia artificial. Ahora les voy a contar que en 1997, o sea, estamos hablando hace
ya casi 30 años, un humano tuvo exactamente el mismo pedido, pero él hizo esto. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. ...1997... y sigue teniendo, se me sigue poniendo la piel de gallina con este comercial. Dice que uno de los mejores comerciales de la historia, ¿no? Ya pasaron muchos años, casi 30 años de esto. Muchos de ustedes por ahí ni habían nacido cuando se hizo este texto. Algo que la inteligencia artificial todavía no puede reemplazar, porque no puede reemplazar esas vivencias, eso humano, esa sensibilidad que tiene el ser humano, ¿no? Eh, y hablando un poquito de esto, ¿qué es lo que nos hace creativos? ¿Qué es lo que nos hace diferenciarnos de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hace que podamos realmente el día de mañana que no puedan reemplazarnos? Acá hay un filósofo que esto lo vi hace muy poquito y quise traérselos porque dijo algo que me pareció fantástico y que justamente trabajamos en la ducha. ¿La inteligencia artificial nos va a reemplazar? Se lo pregunta a todo el mundo, sí, que si nos vamos a quedar sin laburo o si vamos a quedar obsoletos. Pero yo siento que la pregunta debería ser otra. ¿Dónde queda lo humano cuando la inteligencia ya no es solo nuestra? Siempre tuvimos miedo a que las máquinas nos reemplacen, porque la máquina siempre fue más fuerte, más rápida y también incansable. Pero ahora es diferente, porque la fuerza y la velocidad nunca fueron exclusivas del ser humano. Pero la razón, ahí sí, ahí nos definíamos como especie. El ser humano siempre fue el único que podía pensar, razonar, argumentar y organizar el mundo con pensamiento abstracto. El monopolio de la razón era nuestro. Pero ahora apareció algo que también razona, o que al menos simula hacerlo. Organiza información, responde, argumenta y encima repregunta. Pero hay algo, la máquina siempre responde, incluso cuando se equivoca. Porque no importa si la respuesta es verdadera o falsa, importa que los números cierren. Si el cálculo dio, la respuesta sale. No siente que algo no cerró, no tiene conciencia de su propia ignorancia, son patrones y estadísticas. Y ahí empieza la diferencia, porque la máquina no puede operar fuera de su cálculo. En cambio, el ser humano puede operar tranquilamente sin cierre. Puede no saber y saber que no sabe. Y eso es rarísimo, ¿eh? Eso es un punto de autoconciencia muy elevado. Cuando un cálculo no da, la máquina falla. En cambio, en el ser humano, cuando un cálculo no da, es justamente cuando empieza su gracia. Reinterpreta, improvisa, crea. Incluso puede terminar encontrando algo donde no lo estaba buscando. La serendipia, por ejemplo. Fleming termina descubriendo la penicilina porque cuelga el limpiar una placa. La máquina hubiese descartado la placa y continuado con el protocolo original. Para el ser humano el error es siempre una oportunidad, porque de ahí nacen las mejores ideas, no de la optimización perfecta, sino de la duda, de la curiosidad. Esto quiere decir que hoy ya hay dos maneras de pensar, la lineal y avasallante de la máquina o la rítmica del ser humano. La máquina que quiere, una respuesta inmediata, velocidad, cálculos que den, patrones acomodándose. En cambio el ser humano trastabilla, duda, tiene lomas de burro, se contradice, porque el amor, la tragedia y el deseo no resuelven nada, al contrario, complican. Pero es en esa complicación en donde nacen las respuestas más profundas. Ahora, ¿esto es un defecto que yo estoy buscando romantizar o se trata justamente de lo único que todavía no se pudo automatizar en el mundo, lo que nos hace todavía únicos? El humano vive de preguntas y errores, es curioso por naturaleza, es trágico, es jodido, deseamos lo que no tenemos, buscamos aunque no haya garantías y pagamos el precio de estar vivos. Entonces vuelvo al principio, la inteligencia artificial nos va a reemplazar y en velocidad sí, en respuesta sí y en cálculo también.
pero por ahora no pudo ingresar ni reemplazarnos en el único terreno donde lo mejor del ser humano nació: la conciencia de no saber, la búsqueda y el error que crea. Yo siempre digo lo mismo con respecto a la ducha. En la ducha no tenemos notas, justamente un poco por todo lo que dijo. Este pensamiento, la verdad que este filósofo lo dijo muy bien, es algo que yo siempre creí y es lo que es el fundamento, la base fundamento de la escuela de la ducha. Yo siempre digo lo mismo, en la ducha no tenemos notas, pero si hubiese una nota, si realmente diéramos notas, siempre digo lo mismo, la peor nota de la ducha no sería el 1 o el 0, sería el 6. El 6 es la peor nota de la ducha. Siempre les digo lo mismo a los alumnos. Prefiero que traigan una idea y que yo les diga, ¿qué hiciste? ¿Qué es esto? No tiene sentido, no tiene sentido con el brief, con lo que te dimos, o sea, es una voladez que no tiene ni patas ni cabeza. Prefiero eso a decirles, sí, está bien, ok. ¿Se entiende? De hecho, es bueno decirles, che, esa idea no tiene sentido, porque ya de por sí se empezó a volar. Lo primero, el primer proceso que hacemos en la ducha es empezar a derribarles justamente ciertas estructuras. En la ducha siempre decimos que lo primero que hacemos es desaprender todo lo que aprendieron. Muchos preguntan, por ejemplo, una pregunta típica cuando quieren estudiar en la ducha es si se puede, si me puedo inscribir si nunca estudié publicidad, si nunca estudié marketing, si nunca estudié diseño, y la respuesta es sí, mejor todavía. O no sé si mejor, pero da lo mismo, porque igual vamos a destruir todo lo que aprendieron. Vamos a derribar todo eso, porque la idea justamente es partir desde la no estructura. Partir desde justamente los conocimientos estructurales que siempre nos dijeron cómo tenían que ser, que justamente todo lo que aprendió la inteligencia artificial, eso es lo que no queremos. Justamente para poder empezar a pensar diferente, poder empezar a volar. Una vez que ya estemos arriba, aterrizar es más fácil. Aterrizar es más fácil. Pero lo primero es empezar a volar. Y eso es un poco lo que empezamos a trabajar. Todos los ejercicios, las primeras clases de la ducha son para aprender a liberar la creatividad que cada uno de ustedes tiene adentro. Porque esto es típico que uno dice, no, yo no sé si soy tan bueno, yo no sé si nací. Les aseguro que somos todos buenos. Yo he tenido alumnos, en serio, que la primera clase yo decía, puta madre, o sea, no se les cae una idea, pero que eran de madera y terminaron siendo hoy en día directores generales creativos de una de las mejores agencias de la Argentina. Hoy. Y otros que han sido, que eran súper creativos al principio y que después no cortaron ni pincharon. Porque justamente quizás no le dio la pasión, porque justamente una de las cosas más importantes con la creatividad viene de la pasión. Y acá justamente el error que crea es una de las cosas más importantes de la ducha. Justamente la idea es equivocarse, es empezar a equivocarse. Justamente para empezar a ver para dónde ir juntos, porque en el error es donde vamos a empezar a ver dónde está una posible idea. Desde el lugar correcto, desde el lugar cómodo, es donde no va a haber una idea diferenciadora. Entonces, La inteligencia hablando un poco de creatividad, esto salió incluso antes de la inteligencia artificial y se aplica tanto a lo que es la inteligencia artificial hoy en día, que dice la creatividad es quizás la ventaja competitiva más poderosa en cualquier negocio. Pero existe un problema, no hay suficientes personas creativas allá afuera. Y no nos referimos al cliché de creativo, de ser creativo en la vida, sino a personas empoderadas en usar su imaginación. Un poder que todos tenemos de niños, pero que perdemos en la escuela. Otra cosa fundamental que hacemos en la ducha, volver a jugar. Algo que en las universidades y en la escuela justamente nos achan, justamente. La triste realidad es que las escuelas no fueron diseñados para producir creatividad. La mayoría de los sistemas educativos están hechos para enseñar a obedecer, memorizar y cumplir tareas. ¿Sí? No sé si les suena de algún lado eso.
Obedecer, memorizar y cumplir tareas, algo que la inteligencia artificial hace perfecto. Si nosotros aprendemos eso, estamos muertos, porque es lo principal que nos van a reemplazar. Útil cuando la mayoría de los trabajos, en su momento, requerían mano de obra en líneas de ensamble. Pero en un mundo que se automatiza a un ritmo acelerado, este sistema es completamente obsoleto y produce estudiantes obsoletos. La creatividad hoy en día ya no puede ser una curiosidad. Es una habilidad necesaria en todas las industrias ahora más que nunca. Y esto es fundamental también, porque más allá de que nosotros esto justamente no es un taller tampoco de arte, la idea de esto es que ustedes se vayan con trabajos, porque la idea de esto es que ustedes realmente el día de mañana puedan trabajar de sus ideas, que realmente ustedes puedan ganar dinero. O sea, hoy en día yo puedo comer y darle de comer a mis hijos y mantener esta casa y todo, y pude, por suerte, comprar una casa por mis ideas, por pensar ideas. Y es increíble eso, es hermoso. Es hermoso porque además uno realmente disfruta, porque en definitiva uno vuelve a jugar y esa dopamina que uno libera jugando, que justamente en las universidades nos dijeron es que eso estaba mal. Claro, eso estaba mal porque en su momento no servía. Ahora es lo más importante, justamente. Entonces, justamente lo principal es que vamos a amar a la creatividad sobre todas las cosas en este curso. Y una de las cosas en las que la IA no puede reemplazar al humano es en la capacidad para crear historias originales. Así que hoy vamos a... ¿De qué va a tratar un poquito? Esta fue una especie de introducción, porque ahora lo que vamos a ver, lo principal en la clase, se llama los creadores de historia. Vamos a hablar un poquito de storytelling. Y de cómo crear historias, justamente, historias diferenciadoras, porque algo que yo uso mucho en la inteligencia artificial, de hecho me sirve mucho para organizar, me sirve mucho para ocupar datos, pero si hay algo para no me sirve es para crear historias originales. Cada vez que yo le pido, no funciona. Y eso yo la tengo muy entrenada, muy entrenada. Sin embargo, nunca me dio una buena historia original. Nunca, 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 ni media, pero ni cerca. Entonces, vamos a ver un poquito las bases fundamentales para crear una buena historia. Los creativos somos storytellers por naturaleza, ¿sí? Somos creadores de historias. Y vamos a ver justamente una historia totalmente original de uno de los mejores escritores de la historia, uno de los escritores más creativos de la historia. En esta historia, este hombre llamado Cortázar replanteó la idea sobre el tener, el poseer, el comprarte algo. En este mundo tan consumista en el que vivimos, justamente trabajando en publicidad, yo, ¿no? Esta cuestión de eh, trabajando en publicidad, de alguna forma hay que hackear un poquito el sistema. Y él fue uno de los principales que lo hackeó, pero lo hackeó no de una manera cliché, comunista, clásica, sino desde un lugar más creativo, desde un lugar desde el ¿qué es el poseer un objeto? ¿Cuándo realmente uno posee un objeto y cuándo realmente en realidad un objeto, al comprarlo, lo posee a uno? Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj.
Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Genio, genio total. Fíjense, ¿no? Desde dónde plantea la idea del tener o el no tener, ¿no? Es un replanteo original, volver a las bases, ¿no? Eh, Salir completamente de las estructuras. Prea- Eh, entonces, vamos justamente a las bases para crear una buena historia. Primero, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, uno tiende a pensar en escribir una historia como un punto de partida, como, bueno, tengo que escribir sobre algo. ¿Sobre qué me gusta escribir? Bueno, me gusta escribir, a mí me gustan mucho los animales, así que voy a escribir sobre animales. Nope, no es la forma. Hay mucha gente que le sirve, pero no es la manera, por lo menos, de escribir historias creativas diferentes. A mí, qué sé yo, tengo que escribir, me dieron Bueno, siempre el punto de partida tiene que ser una buena idea. Parece cliché, pero no lo es. Una premisa de historia. Algo, un buen qué. Algo que realmente uno diga, che, acá hay algo diferente. Si no partimos de una base que diga, che, acá hay algo distinto, esto no lo dijo nadie, o por lo menos no es tan común decirlo, ya no tiene tanto sentido, porque vamos a tener que trabajar el doble, vamos a tener la ardua tarea de revertir un principio que ya de por sí no es creativo. Entonces, ya de por sí arrancamos mal, arrancamos 1-0 abajo el partido. ¿Se entiende? En creatividad, y esto es muy importante, nuestro jefe es la idea. Y esto tiene mucho que ver con que generalmente uno tiende a pensar, bueno, que la idea le guste a mi jefe, o le guste al público, o le guste a mi coequiper, o qué van a decir de mí. No importa. Lo único que importa es la idea. El jefe es la idea. La idea manda por sobre todas las cosas. Y acá vamos a ver, por ejemplo, un comercial de Nike, que hay muchos comerciales de Nike donde tenemos un montón de comerciales donde vemos un montón de jugadores buenísimos que, bueno, podremos decir que son todos iguales. Y todos decimos, qué buenos los comerciales de Nike. Para mí no son todos buenos los comerciales de Nike. Hay muchos comerciales de Nike y son bastante malos. Uno dice, bueno, porque están bien filmados. Sí, estarán bien filmados, hay súper estrellas, pero no todos son buenos. Este tiene algo especial, porque tiene una gran idea y un gran punto de partida. Uy. Toca para Pío.
Bueno, tenemos 300.000 jugadores increíbles, tenemos a los Simpson, tenemos a la Reina de Inglaterra, tenemos todos tenemos a las estrellas hasta del básquet, eh, una producción tremenda, millones de dólares, pero todo eso hubiese sido, digamos, al pedo, como diríamos acá en Argentina, si no hubiese sido por una gran idea, que es justamente esta idea de decir cómo una pequeña jugada te puede cambiar el futuro, ¿no? Y cómo eso mostrando en tiempo real cómo un jugador puede ser una estrella, cómo le puede cambiar el futuro en ese momento y cómo se juega el futuro en cada uno de los momentos. Así vemos como Rooney puede ser un desastre o un genio, y cómo cada jugador, todo el después que va a pasar después de ese partido, ¿no? Según cada una de las jugadas. Eso es una gran idea. Ya partimos de una gran idea. ¿Se entiende? Eh, Después, por ejemplo, un gran brief, así como tuvimos una historia así como súper grandilocuente, en este caso tenemos algo mucho más chiquito para una aerolínea. En un momento, esto es un comercial más viejo incluso, en un momento donde en Argentina había una crisis muy grande económica y en este momento, digamos, digamos, la ironía había, la gente descreía de todo lo que era nacional, ¿no? Y había digamos, había que como que reformular el tema de volver a crear una aerolínea en Argentina, ¿sí? Que la gente no quería viajar con aerolíneas argentinas, quería viajar con otras aerolíneas porque decía, aerolíneas argentinas es un desastre, como todo lo que es nacional, que es un desastre. Entonces, había que un poquito volver a esa cuestión de volver a crear. Empezar a decir, pero ¿por qué hay que volver a crear si no hay nada para crear? ¿Por qué? Porque es lo único que tenemos, el volver a crear. ¿Y con qué empezaron a jugar? Con algo de los chicos. Los chicos son los que crean y empiezan a creer en cosas nuevas. Y crearon una historia nueva y distinta. En esta historia nueva y distinta, un nene dice que atrapa la sombra de un avión y dice que realmente ahí adentro tiene un avión real. ¿Qué tienen ahí? Un avión más, un avión gigante. Ah, un avión. ¿Y eso? Dicen que tienen un avión. ¿Y se puede volar a cualquier lado con el avión? Sí, a todos los lugares del mundo. ¿Y a Papúa? ¿Qué es Papúa? Una isla. Se debe poder. Toma el horno. Chicos, estos señores dicen que ustedes tienen en la lata un avión. Matías, ese avión tiene que estar mañana en Roma a las 10:35. Hay mucha gente que necesita viajar. Y hay mucha gente que lo está esperando. Todos necesitan que ese avión llegue. ¿Y si esta vez los que creen tienen más razón que los que no creen? En Aerolíneas Argentinas creímos que se podía hacer una aerolínea distinta y la hicimos. Estamos haciendo el viaje más importante, desde la Argentina que fuimos hasta la que soñamos ser. Fíjense cómo una historia creativa, una historia diferente, ayuda realmente a poder vender una marca, a que la gente vuelva a creer en un producto también, ¿no? Porque en definitiva también es un producto, una aerolínea. Y es literalmente una historia. Esto podría haber sido literalmente un corto cinematográfico, ¿no? Es una historia original. Las historias
realmente venden. Historias originales, historias distintas, una buena idea, una buena idea. Entonces uno dice, bueno, a ver, yo quiero escribir algo sobre, yo estoy re aburrido de mi trabajo. Estoy re aburrido de mi trabajo, estoy como todos los días, voy, me despierto y siento que soy como un engranaje dentro de este mundo donde tengo que ir, estar en un horario, salir en un mismo horario. Siento que, bueno, voy a hacer un corto donde, ¿cuál sería la lógica? Bueno, ir, ver la gente yendo a un lugar donde, al trabajo, ver a todos con cara, lógica. Bueno, esa sería la lógica. Bueno, eso sería partir de un punto justamente típico, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos partir desde un lugar creativo y distinto? Bueno, pensemos un mundo donde las personas trabajan de cosas. ¿Qué pasaría en un mundo donde las personas trabajan de sillas, de ascensores, donde todos trabajamos de otra cosa?
Bueno, un gran qué y con un plot twist al final, que vamos a hablar un poquito de plot twist. Un gran qué, ¿no? Eh, y así como vimos que puede estar tanto la publicidad, que puede estar en un corto, también puede estar en un videoclip. Vamos a pasarlo rápido. Es un videoclip de Radiohead, que es fantástico. Le dice, está, señor, perdón, no lo vi. El tipo se tira al piso y el hombre se tropieza y le dice, ¿se cayó? No, no, estoy bien, simplemente déjeme solo, le dice el hombre. Y dice, ¿estuvo tomando? No, no estuve tomando. Entonces, ¿por qué se tiró en el medio? Déjeme ayudarlo, le dice, no, no me toque. Entonces viene más gente, le dice, ¿qué le pasó? ¿Por qué se cayó? ¿Se lastimó? No, por favor, no me pasó nada, solamente déjeme solo, dice. Le dice, ¿por qué no nos puede decir qué le pasa? ¿Qué está mal? Todos le preguntan, ¿por qué no puede decir? Dice, miren, no puedo decir, díganos qué le pasa, por favor, ustedes no quieren saber, por favor, créanme, ustedes no quieren saber el por qué estoy así. Uy, ay, ay, perdón, ¿eh? Sí, por qué estoy tirado acá. Pero por favor, Dios, perdónanos. Porque... Y ya. ¿Era importante? No, no importa. Es una gran historia, un gran punto de partida, una gran idea. Un tipo se tira en el piso y todo el mundo le pregunta por qué. Porque lo importante no era el por qué se estaba tirado en el piso. Lo importante es la desesperación del ser humano de tener que saber el por qué y de que la sociedad tiene que saber todo y de ver a alguien raro tirado en el piso y de esa necesidad humana por decir, él es un raro, pero ¿por qué? ¿Por qué estás tirado? Ahí está puesto el foco. Y cuando todos, ¿y qué te hace sentir a vos? Ese deseo de querer saber, de ser como ellos. ¿Y qué te hace al final? Justamente vos terminás siendo uno de ellos y terminás viendo como todos terminan tirados en el piso, ¿no? De vuelta, una gran idea. Lo importante, en definitiva, no es ni siquiera el resultado o qué pasa en la historia. Bueno, esto no vamos a tener mucho tiempo de ver esto, pero esto se los recomiendo. Es un libro que se llama, ya de por sí ya empieza siendo muy creativo. Se llama Lo que estás leyendo es el título de este libro y lo hago así porque quiero entrar en el libro de los récords como Sebastián Willem, el hombre que escribió el título más largo del mundo. Por más que esto de alguna manera atente contra las ventas, porque si te preguntan, che, ¿qué libro estás leyendo? No te vas a andar acordando de cada una de estas palabras. Aunque también es cierto que tengo que reconocer que lo que es más atenta contra las ventas del libro son los cuentos que escribí. Pero si todo, tengo una propuesta para cuando te pregunten cómo se llama y que simplemente digas, tiene un título larguísimo. Ese es el título del libro, literalmente. Si pueden, consíganlo en internet, aunque sea, y traten de leer el cuento Change. Change es un cuento que tiene una idea fantástica, fantástica, que se trata de un tipo que entra a un bar, pide cambio en un tipo que habla español, entra a un bar, pide cambio, dice change, porque le enseñaron a pedir cambio en inglés y es lo único que sabe decir, dice change, le dan cambio y se va. Es lo único que pasa. Pero el cuento es todo lo que pasa en la cabeza del tipo, de todo lo que pensó cuando entró al lugar. Y de cómo la persona que estaba ahí dice, y el tipo debe haber pensado, qué bien que pide el cambio este tipo, debe ser inglés, aunque en realidad no, quizás no es inglés, y quizás la novia, que debía ser la novia porque estaba al lado, se puso celoso de eso, y le debe haber dicho a él, hey, ¿por qué lo miras de esa manera? Y ahí el hermano debe haber dicho, hey, no le grites así a mi hermano, porque, y yo supongo que debía ser el hermano, porque era muy parecido, bueno, los dos eran rubios, y es todo lo que pasa en la cabeza de esta persona que en realidad quizás ni pasó, y termina todo, que a uno se lo llevan preso y todo, pero en realidad es todo lo que pasa en la cabeza de esa persona que en realidad no pasó. De vuelta, una gran idea. Bueno, una vez que tenemos un gran qué, una gran idea, también
también es fundamental tener una buena idea en la forma de contar esa idea, porque, o sea, el cómo, porque cuando tenemos una idea, una buena idea, ahí es donde comienza el verdadero trabajo. O sea, no es que, bueno, listo, tengo una buena idea, listo, ya está, tengo el trabajo hecho. No, ahí es donde comienza el trabajo. Muchas veces, yo estaba, por ejemplo, me acuerdo, en una agencia que no terminaba de crecer, y tenía buenas ideas, pero justamente porque en la agencia donde yo estaba, el tipo me decía, bueno, ya está, ya tenemos la idea, listo, se va a filmar, pensemos otra, pensemos en la siguiente. No, justamente lo contrario. Una vez que tenemos una buena idea, ahora empieza el trabajo, decir, bueno, a ver, ¿cómo la contamos? ¿De qué manera distinta podemos contarla? Este, y ahí, por ejemplo, vamos a poner, les voy a contar, les voy a mostrar un caso particular de un trabajo que hicimos en El Salvador. Esto surgió a partir de algo que MD, ustedes lo conocen, la marca de zapatos que está allá en El Salvador, es una marca muy feminista. En algún punto le dimos en El Salvador un estilo muy feminista. Pero bueno, es difícil siendo hombre también pensar en, bueno, cuáles son esos rasgos feministas. Para eso hay que hacer una desconstrucción propia. Y esta idea surgió desde el cliente pidiéndonos que ya estábamos haciendo cosas que habíamos hecho Mujeres antes que princesas, no sé si lo vieron, ese comercial, y que el cliente dijo, me encanta, pero quiero algo que surja desde la indumentaria, de algo más desde el look, desde los zapatos, desde el look. Y ahí surgió algo desde la vida, que es de donde surgen realmente las ideas, ¿no? Y surgió algo desde lo personal, porque en definitiva ahí están las ideas, en lo que nos pasa en el día a día. Un domingo estaba mirando, me acuerdo, Game of Thrones con mi ex mujer, la mamá de mis hijos. Estábamos mirando, cuando estábamos todavía juntos, ¿no? Estábamos mirando Game of Thrones y en ese momento no había agua, se había cortado el agua todo el día. Y claro, no nos habíamos bañado, ¿no? Y ya era tarde, era domingo a la noche, ya era tarde, y estábamos a full con el capítulo. Y de repente, mirando el capítulo, escuchamos que vuelve el agua. Y ella me dice, uy, me voy a bañar. Y ya era domingo, le digo, ya fue, mi amor, le digo, vamos a seguir mirando la serie, no te bañes ahora. Me dice, no, no, me quiero bañar, estoy fea, estoy sucia, y le digo, no, estás hermosa, estás hermosa. Y me dice, digo, sigamos, me dice, yo, perfecto, para vos estar hermosa. Yo te dije que yo me siento fea, yo no me pongo linda para vos, yo me pongo linda para mí. Y eso fue algo que me quedó ahí, y después cuando tuvimos que hacer esto dije, bueno, ahí hay un insight. Las mujeres nos vestimos para nosotras mismas, nos vestimos para el hombre. El hombre tiende a pensar eso de que esta cosa del pensamiento machista, ¿no? De tener una pareja y decir, ay, ¿para quién te pones linda? Bueno, esa ya fue una primera idea. Bueno, ahí tenemos una idea. Ahí tenemos un qué. Las mujeres se visten para ellas mismas. Bueno, es una mujer que se viste para ella misma. Bueno, vamos a ver el comercial y después vemos del cómo fue contado, ¿no? Porque si no también les estoy spoileando. Medio ya les spoileé el final. Igual supongo por ahí ya lo vieron. ¿Ay? Vestimos para nosotras mismas. Colección Autolike. MD te entiende. Bueno, acá justamente la idea era una mujer
que sale con ella misma, ¿no? Y que parece por ahí. Y justamente la idea fue contarla en el cómo. Bueno, ¿cómo fue el cómo? Bueno, vamos a contarla al revés, una idea que parezca todo el tiempo que la mujer está engañando al marido, que al principio parece que la está engañando, al final, y aparte con una sociedad un poquito tan conservadora como El Salvador, donde la infidelidad y la homosexualidad también, porque al principio parece que lo está engañando, después lo está engañando con una mujer, con alguien del mismo sexo. ¡Wow! Y todo eso, de hecho, que cause obviamente impacto para al final mostrar que en realidad ni siquiera estaba siendo infiel, estaba saliendo con ella misma, básicamente, ¿no? Eh, Ahí está el cómo, ¿no? Darle una vuelta justamente a la historia. Bueno, contarla de atrás para adelante, por ahí, por ejemplo. Eh, y el cómo, el recurso, a veces se puede terminar transformando en el qué. A veces el recurso, justamente, el cómo, justamente empieza a ser la idea. Uh-oh, lucky ducky, here you go again. You're so lucky ducky, don't let go of my hand. Gotta wake up, time to go, won't you hold? Uh-oh, lucky ducky, well you did it again. You're so lucky ducky, mama always takes care. Stroke your hair when you're not feeling okay. When I think of you and the things you do, you're supernatural. I love the way you are. Oh, oh, lucky ducky. De vuelta, el cómo acá, el contar una historia desde una sola mano, se termina transformando justamente en la idea, ¿no? En la idea el día de las Madres. Eh, bueno, vamos a pasar esta porque no tenemos mucho tiempo. Después, si pueden también, léanse, anótense Instrucciones para abrir el paquete de jabón Sunlight de Alejandro Dolina, que es un cuento donde Dolina quiere hablar sobre justamente sobre un montón de cuestiones filosóficas y termina haciéndolos, metiéndolas en unas instrucciones para abrir un paquete de jabón, literal. Eso también es un gran cómo. Después, tener un gran twist, algo fundamental. En algún momento de la historia, sobre todo en el final, como vimos el de las personas que se hacen, que trabajan de ser objetos, que al final tiene un plot twist, ¿no? A esto lo llamamos justamente plot twist. En algún momento de la historia, cambiar el sentido, ¿no? Para el plot twist necesitamos cumplir con tres requisitos. El primero, sorprender al espectador. Puis avant que je puisse réagir, j'étais embarqué dans un camion de livraison. Et voilà comment j'atterris ici. Ah, c'est incroyable, hein. Hein, t'entends ça, chérie? Bah oui, c'est fou. Y este ejemplo lo quería poner justamente porque trata justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Los creadores de historias. Es un comercial para Canal Plus, es Canal Más, justamente que es un canal de historias, ¿no? De cine, de series, justamente, es la historia, la típica historia, ¿no? Del tipo que encuentran en el ropero y que inventa la excusa. Bueno, todo eso es una historia que el tipo encuentra. Pero fíjense cómo el tipo la cuenta. También el cómo, de atrás para adelante. O sea, la historia normalmente, ¿cómo la contaríamos? Bueno, el tipo contando toda la historia o sea, uno dice, bueno,
la idea sería, bueno, es un tipo que encuentra en el placar y el tipo va a contar una historia loca de cómo terminó ahí. Bueno, ¿qué pasa si la contamos al revés? Empezamos mostrando la historia y que vos viendo eso decías, no entiendo nada, ¿por qué este tipo pasa por todas estas cosas para después entender al final? Ese es el plot twist. Entonces, fundamental, primera regla, sorprender al espectador, obviamente. Llegar a este lugar donde te sorprende, ¿no? Después, presentar un cambio irreversible. El plot twist tiene que presentar un cambio que no pueda volver, ¿sí? Es un cambio irreversible. Just another song for lovers, the same old story. One more time, I know it happens, if not by accident. Oh baby, at least it's my chance, but we're not trying to make it different now. It just feels funny. Perdón, destino. Uno de los mejores conceptos que vi en mi vida. So Sorry Destiny. Fíjense, ¿no? La historia también, esto de tener una historia clásica y darle una vuelta, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación. So Sorry Destiny. O sea, una historia que es lógica de una parejita que debería terminar juntos, son el uno para el otro, y aparece una persona en el medio para robarse, simplemente porque tiene Axe en el cuerpo, ¿no? El de vuelta, el plot twist, que presenta un cambio irreversible. Y el tercero, resignificar toda la historia. También, o sea, el plot twist tiene que resignificar toda la historia. Bueno, vamos a pasar rápido porque no tenemos tiempo, después lo vemos, pero películas con plot twist para que se lleven, obviamente muchas las habrán visto: Psicosis, Sexto Sentido, Oldboy, los que no la vieron, miren Oldboy, Fight Club, el club de la pelea, El planeta de los simios, tiene un gran plot twist, y Dogville, otra gran película, mírenla, con un gran plot twist al final. Tener personajes fuera de lo común, es decir, que no sean unidimensionales. Los personajes también deben tener minis ideas dentro de ellos. Personajes tridimensionales, ¿sí? A ver, vamos a ver algún ejemplo. Bueno, si pueden, véanse este corto que se llama Vincent, que es el primer corto de Tim Burton, ¿sí? Es fantástico este corto. Ahora, por cuestiones de tiempo, no lo podemos ver. Está en YouTube. Si pueden, mírenlo. Es un corto basado en un personaje, ¿sí? Y por ejemplo, este comercial, que es un comercial de un hincha de fútbol, donde el tipo básicamente es daltónico. Daltónico, o sea que ve los colores distintos. El tipo es fanático del rojo, de Independiente, acá le dicen rojo, y el tipo es daltónico y siempre lo vio verde. Ya de por sí es una historia original. ¿Basada en qué? En un personaje original. Así que siempre que creen historias, piensen en que el personaje sea un personaje tridimensional. Y también, a veces la historia puede no ser original, pero sí hacer un replanteo creativo de una historia o un concepto conocido. Puede ser otra forma de hacer creatividad original. Por ejemplo, una historia sobre sobre el diablo, por ejemplo, para vender una. Llegó el momento de ponerle precio a tu alma. Mi
alma. Pero si fue él. Uy, pero si fue él. No me pidas justicia. Justicia se le pide a... Y yo soy el diablo. Tu alma y te salvo. No, por... Te salvo. Y mujeres. Las más bellas del mundo. No. ¿Y dinero? Dinero. ¿Dinerito? Tampoco, no. Poder. No quiero tu poder. Obviamente no sabes nada de la vida. Sos vos el que no sabe nada de auto. La resignificación del diablo para vender un auto y el concepto grande por dentro. Grande por dentro no era solamente el auto, sino la persona que lo manejaba. De acá fue la fuerte idea creativa que hubo, ¿no? Ya de por sí en el concepto, ¿no? O por ejemplo, para el subte. Para el subte de Argentina, el metro, ¿no? El subway, ¿no? De Argentina. En un momento la gente no quería viajar en el subte porque era aburrido, porque era deprimente, porque era mucho mejor viajar en bus, porque estabas en el día, porque veías el sol. Viajar en subte, viajabas apretado, era todo oscuro, todo negro, hasta había monólogos de stand-up hablando de lo deprimente que era. Entonces hicieron una campaña, querían hacer una campaña para que la gente vuelva a viajar en subte. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a los creativos, dijeron, bueno, ¿qué tiene el subte? El subte se puede ver como algo negativo porque está todo oscuro, pero también se puede ver como algo mágico. El subte tiene mística, está ahí abajo, no sabes lo que pasa. ¿Y por qué dijeron eso? Porque se acordaron de cuando eran chicos, de cómo era ir en subte cuando eran chicos, que era una experiencia, ir por esos túneles sin saber lo que había, que parecía que había cosas extrañas. Entonces hicieron toda una campaña sobre mitologías, como si fuese la mitología griega, pero hicieron toda una mitología sobre el subte. Y crearon un montón de personajes, que no los vamos a ver todos ahora por cuestiones de tiempo, pero sí podemos ver, por ejemplo, la historia de uno de los personajes que crearon, que era el Minotopo, que en vez de Minotauro era el Minotopo, porque era el creador de los túneles del subte. Hicieron todo como si fuese una payada de un autor que contaba todas estas historias. Debajo de la tierra vivía un semidios, de hombre era su cuerpo, de topo su tez. Raptó a una doncella que a su túnel llevó, aunque no era diosa, de ella se enamoró. El dios Ilineo a su hijo ordenó que mate al Minotopo, rescate a la mortal. La dulce doncella desapareció, llevando en sus brazos el gran corazón. Tal vez aquí abajo lo escuches latir y así su presencia aún puedas sentir. Tutum, tutum. Ese ruido hace el subte. Tutum, 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 tutum. Y ellos pensaron que ese sonido era el sonido del corazón del Minotopo. Ahora la gente, cada vez que viajaba en el subte, iba a pensar en ese ruido como el corazón del Minotopo. Fíjense cómo una historia puede transformar también una marca, ¿no? De vuelta a lo mismo. Eh, bueno, traten de leerse también, si van a leer Adolina, el cuento Espejos
de Alejandro Dolina, anótenselo también, como una gran idea también del cómo dar vuelta a algo clásico como un espejo. Bueno, Dolina habla en este cuento de que los espejos en realidad no reflejan nuestra presencia, no es que somos nosotros reflejados, sino que son otra persona que tiene nuestro aspecto y está obligado a copiar todos nuestros movimientos. Fíjense cómo ya de por sí hay como un replanteo sobre las cosas básicas y cotidianas que vivimos en el día a día, ¿no? Bueno, y por último, el último puntito, sobre todo para crear una buena historia, que te mueva algo desde lo personal. Esa es la única forma de que tu historia sea única, de que te mueva algo a vos. Si no te mueve algo a vos, no le va a mover nunca nada al espectador. ¿Cómo me doy cuenta que es verdadero? Me siento a escribir una historia. ¿Tiene que ser original? ¿Tengo que pensar algo original que nunca se haya contado? ¿Es posible eso? En primer lugar, yo creo que todas las historias ya se contaron. Pero se contaron no el año pasado, se contaron hace 5.000 años todas las historias. Porque las historias o los conflictos o los núcleos de conflicto no son tantos. Entonces lo importante no es lo original. Lo importante es contarlo de manera original. Puede ser, pero ni siquiera eso. Entonces, ¿qué es lo importante? Que sea verdadero. ¿Cómo me doy cuenta que es verdadero? Porque tiene que partir de un lugar de interés o de emoción verdadero por parte de la persona que se va a sentar a escribir esa historia o a pensarla. Eso es lo que vamos a descubrir. Primero, ¿cuál es el sentido creativo que cada uno de ustedes tiene? Digamos, ustedes pueden descubrir su propia creatividad. No la creatividad que ustedes tienen que hacer, sino la creatividad que ustedes básicamente ya tienen adentro. Todo lo que ustedes mismos vivieron. Esa es la única forma de que sea diferenciadora, de hacer justamente, para hacer una marca digamos, que sea diferente a las demás, que la gente te preste atención, que realmente tenga impacto, poder vender. Para que eso pueda pasar, una historia tiene que ser original, tiene que ser distinto y para que eso pase, tiene que tener un valor propio. Y para que eso pase, tiene que surgir desde un lugar verdadero, desde un lugar de algo que vivimos desde nuestro lugar y que sea realmente único, no ir a los lugares comunes que todos sabemos que están, porque esos son los lugares cómodos justamente. Bueno, todo eso es lo que vamos justamente a tratar en la ducha acá. Yo les quería mostrar un pantallazo más o menos de lo que es crear historias, un montón de historias en muy poquito tiempo que tuvimos, muy poquito tiempo, pero básicamente la idea justamente es que ustedes puedan empezar a crear todas este tipo de historias y empezar a descubrir la propia creatividad que cada uno de ustedes ya tiene adentro, pero empezar a sacarla. Caf. Muchas gracias, Fede. Definitivamente hay que seguir los pasos y como siempre decimos en las clases, creo que no solo es aprender a contar la historia, sino también lo que dijiste al final se vuelve súper interesante, que es conectar. Al final del día, nosotros conectamos personas, conectamos sentimientos, conectamos objetivos, conectamos con nuestro público. Así es que eso es parte importante también de generar esta idea, saber cómo impactamos no solo justamente si no me impacta a mí, no voy a poder impactar a ninguna persona. Así es que te agradezco, Fede, por estos insights que nos diste, cuál es el proceso de generar historias, de contar las historias, y quiero saber si alguien tiene alguna consulta acerca de lo que vimos este día o acerca de lo que es la especialización. Recuerden que tienen aquí al coordinador académico y el especialista en estos temas, así es que dejo abierto un minutito el micrófono y si no pueden dejarme las preguntas en el chat. ¿Ok? Ahí está Jimena. Díganos, Jimena. Hola, buenas noches, Federico. Hola a todos. La verdad que muchas gracias, Federico. Me has inspirado un montón. Venía con la cabeza porque tengo que dar una ponencia el lunes frente a jóvenes
y tenía como un poco perdida la idea de cómo crear algo que los conecte conmigo y definitivamente con todo lo que tú has mencionado. Voy con una cabeza llena de ideas y sobre todo con mayor conocimiento de cómo crear una historia que conecte. Así que muchas gracias, Fede. Muchas gracias a vos, Jimé. Así que les agradezco, espero pasen una feliz noche y espero verlos para el 13 de junio en la especialización. Nos vamos ahí, vamos a ver un montón de cositas muy, muy entretenidas además. La idea justamente es que nos divirtamos también juntos, aprendiendo justamente. Así que bueno, Gracias, nos vemos el Fede. 13. Te agradezco, un abrazo hasta Argentina y nos vemos el 13 de junio. Muchas gracias.